Gloria a Dios, hermanos. Todos son bienvenidos nuevamente a este recinto, siempre deseando y pidiendo al Señor que cada día les añade más y más gracia y paz que esté reinando en sus corazones. Damos gracias al Señor por estos momentos que hemos tenido de alabanza, y ahora vamos a adorar al Señor a través de su santa y bendita palabra. Hermanos, aquel siervo de Dios constantemente predicaba sobre la sanidad divina. De temperamento enérgico, él siempre cuestionaba y acusaba a aquellos que no eran sanados durante sus ministerios, durante sus oraciones por sanidad. Acusaba por falta de fe y aún más por aquellos pecados, por falta de arrepentimiento de sus pecados no declarados o no confesados. Nunca aceptaba y declaraba públicamente que alguien que tuviera el Espíritu Santo morando en sus corazones pudiera enfermarse. Y siempre citaba Isaías 53, 4, 5, que por su llaga hemos sido curados. Eso lo repetía constantemente y decía que toda enfermedad en el hombre era producto precisamente de su situación pecaminosa, de su condición espiritual. De su seguridad y su convicción era tan fuerte, era tan grande, que miles de personas durante muchos años de su ministerio llegaron a tal punto de renunciar a todos sus tratamientos médicos, botaron todas las medicinas en el cesto de la basura, no siguieron sus tratamientos médicos, se negaban a operarse, se negaban a vacunarse, y muchos ni siquiera ponían el pie en un consultorio médico o en un hospital por temor a contaminarse con un espíritu de enfermedad. Todos los que ya somos bastante adultos sufrimos mucho de esa forma de ministerio, hasta que Dios permitió que la enfermedad tocara su cuerpo y enfermó de cáncer. ¿Cómo explicar ahora esa situación de enfermedad que él tenía acerca del origen de su enfermedad? Finalmente tuvo que reconocer que la interpretación de Isaías 53, del 4 al 5, no era correcta, estaba equivocada. Hermano, Dios sigue siendo soberano, ayer, hoy y siempre. Soberano sobre su creación y su voluntad permisiva a consecuencia de la caída, de la condición del hombre. Su voluntad siempre es perfecta, es buena, es agradable, porque siempre hay un propósito en todo lo que acontece en la vida de nosotros los cristianos. Por eso somos llamados a orar. Y Santiago aquí, en esta parte final ya que vamos a estudiar, trata el tema de la oración ferviente, personal, oración de los ancianos y de la congregación en general, todas en conjunto, por la sanidad y la salvación de un enfermo. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 20. Cualquiera que sea la forma de su Biblia, ya sea electrónica, en tablet, sea internet, en wifi, o lo que sea, pero abra su Biblia. Vamos a leer del 13 al 20, y con esto damos gracias a Dios también porque nos ha permitido a lo largo de tantos años completar un libro como el de Santiago, 14 entregas ya con esta, es decir, 14 meses que hemos tenido la oportunidad de escudriñar ese libro. ¿Hay alguien en la puerta, hermano? No sé si es...
Santiago 5, del 13 al 20. Si lo tienen, vamos a leerlo como lo hacemos y acostumbramos. Yo leo el primer versículo, usted el siguiente, y todos nos unimos hasta en el versículo 20. Si lo tienen, vamos a leerlo todos juntos. Casi siempre, como acostumbramos, ponernos en pie para tener más reverencia por la palabra y poder leer bien, porque sentado como que el diafragma se oprima y no sale la voz, ¿verdad? Dice el versículo 13: ¿está afligido alguno entre vosotros? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno lo hace volver, pueden sentarse, hermanas, porque ya se ha orado por la exposición de esta palabra. Solo pedimos al Señor que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, que estemos atentos al movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nuestra atención no se pierda, no divague por ese país psicológico que muchas veces nosotros recorremos cuando estamos escuchando la palabra del Señor. Parece que Santiago hubiera dejado el tema más controversial de su carta al final, pues los últimos versículos de Santiago, del 17 al 20, son más difíciles de interpretar, y a lo largo de su carta nosotros hemos encontrado algunos versículos que hemos llegado a interpretarlos, y en este 14º criterio, el último, deberíamos de poner a prueba nuestra fe a través de la oración ferviente por los que sufren, por los que están enfermos. A usted le consta, hemos orado muchas veces por personas enfermas y la respuesta del Señor ha sido clara, precisa, contundente, conforme a su santa y bendita voluntad. Una lectura superficial de la carta de Santiago nos lleva a más preguntas que respuestas. Por lo tanto, ahora nos enfrentamos al reto de interpretar correctamente este pasaje y aplicarlo a la práctica. Para alcanzar este objetivo haremos un examen detenido del texto hasta el más mínimo detalle. Hay algunas preguntas que aquí vamos a ver, y el mismo texto nos va a ir llevando poco a poco a una respuesta de estas preguntas. Número 1, ¿se limita este pasaje únicamente al siglo I, donde fue escrita esta carta, o es aplicable hoy en día? ¿Se aplica esto a todas las personas o solamente a los cristianos, al pueblo de Dios? ¿Es acaso una preparación para la muerte, o el objetivo es más bien devolverle una vida sana a los afectados?
¿Se trata aquí de problemas físicos, mentales o espirituales? ¿Debe realizarse este procedimiento de manera pública o de manera privada? Esto es importante, hermanos, porque a veces extraviamos, hacemos dogma de esto. La unción con aceite tiene un significado médico o simbólico. Y finalmente, la penúltima, la curación se produce de forma sobrenatural o la providencia de Dios. Y finalmente, la promesa se aplica en forma absoluta o depende de determinadas circunstancias. Todas esas preguntas, pueden haber más. Si usted escudriña Santiago, esta parte del capítulo 5, puede encontrar más preguntas. Son preguntas suficientes para hacer todo un seminario bíblico sobre este capítulo. En vista de la diversidad de opiniones y muchas veces controversias sobre este pasaje, vamos a recurrir al siguiente procedimiento hermenéutico, porque básicamente toda interpretación correcta de las Sagradas Escrituras depende del contexto en el cual nosotros estemos ubicados. Entonces vamos a seguir este procedimiento que siempre lo hemos recomendado en muchas circunstancias. Vamos a ver entonces, y encontramos el acceso más cercano, precisamente en el versículo 17, el ejemplo que Santiago cita de el profeta Elías. Ve el versículo 17. Vamos a hacer un esfuerzo a través de este pasaje para una interpretación correcta. La imagen de Elías que el Señor utiliza, que Santiago utiliza, de una manera clara, de una manera exacta, para poder entender el mensaje de esta carta. ¿Recuerdan el versículo 17 de Elías? Recordémoslo si alguien lo tiene para que lo lea nuevamente, para recordarlo, porque este pasaje es clave para una interpretación correcta del mensaje. Sí. Gracias, hermanos. Preguntamos, ¿por qué Elías aparece repentinamente en este texto? Porque es un ejemplo que encaja a la perfección como una buena y excelente ilustración acerca de la verdad que Santiago quiere recalcar a todos sus lectores al final de la carta, sobre todo los últimos versículos que son los más difíciles de interpretación. Recordemos, hermanos, en el Antiguo Testamento, vamos al Antiguo Testamento, que es sombra del Nuevo Testamento, que Dios había prometido a su pueblo, en este caso a Israel, bendiciones por la obediencia, pero también maldiciones por la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28, búsquelo, hermano, para ubicarnos en los versículos 23 y 24. Porque uno de los efectos de la maldición lo estamos viendo en este pasaje cuando se menciona a Elías. Deuteronomio 28, versículos 23 y 24. Porque en la época de Elías, recordemos, el rey Acab era el gobernante del reino de Israel, que se había dividido, Israel arriba en el norte, Judá en el sur. Acab era el rey, y él reinaba bajo la influencia de su señora esposa pagana Jezabel, que introdujo el culto de Baal, que era el dios de la fertilidad y de la lluvia, una idolatría abominable. Leo Deuteronomio 28, 23 y 24. 23 dice: tus cielos que están sobre tu cabeza serán
serán de bronce, y de hierro la tierra que está debajo de ti. Versículo 24. En lugar de lluvia, Yahweh dará a tu tierra polvo y ceniza, los cuales descenderán de los cielos sobre ti hasta que seas destruido. Por eso Elías tuvo que comunicarle ese castigo al rey Acab, y lo leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vaya por favor a ese texto, el libro de Reyes, el primero, del capítulo 17 al versículo 1. Todos conocemos lo que sucedió en el Monte Carmelo con los profetas de Baal. Fueron destruidos totalmente y el pueblo pudo rectificar y renunciar a su idolatría. El primer libro de Reyes 17:1 dice lo siguiente: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Yahweh, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Una sentencia, un juicio sobre Israel por causa de su idolatría. Solo después de que el pueblo de Israel, tras presenciar el fracaso de los profetas de Baal, de los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, se arrepintieron y volvieron de su idolatría, volvieron al Dios vivo, reconociendo a Yahweh como único Dios. Solo entonces las circunstancias pudieron cambiar. La causa del castigo había sido eliminada, como podemos leer en el siguiente capítulo 18, el primer libro de Reyes, porque entonces Elías oró. Dice así el versículo 42: y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Y al final, al 45, dice: y mientras tanto ocurrió que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y Acab subió al carruaje y se fue a Jezreel. Entonces vean que nuevamente Elías presentó el juicio ante Acab, oró y el cielo se cerró. Cielo de bronce, tierra de hierro. Y una gran sequía y consiguiente hambre comenzó a azotar al pueblo de Israel. Hubo arrepentimiento, se quitó la consecuencia del castigo. Este acontecimiento era bien conocido por los lectores de la epístola de Santiago de aquel entonces. Conocían el texto y nos enseña que el pecado grave y persistente tiene consecuencias, el juicio y el castigo de Dios. Hermanos, el pecado grave, persistente que nosotros estamos viendo a nivel nacional, aquí en este país, y a nivel mundial, trae consecuencias, ha traído consecuencias. El juicio de Dios está sobre esta nación y sobre el mundo entero. Las naciones ya han sido juzgadas, hermanos. No nos confundamos, no nos engañemos. Sin embargo, el arrepentimiento puede quitar todas las consecuencias de ese castigo. Recordemos 2 Crónicos 7:14: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero el mundo no quiere arrepentirse. Usted presenta el evangelio y la gente no quiere escuchar del evangelio. Por salir del paso,
Dice, sí, claro, sí, yo creo todo eso, yo creo. Pero no llega el arrepentimiento, no llega la conversión. Empecemos entonces por el versículo 13. El versículo 13 se abre con una pregunta. ¿Está afligido alguno entre vosotros? Ore. ¿Está alegre alguno? Cante alabanzas. Esta palabra afligido, del griego kakopasenei, no se refiere solamente a una dolencia física. La enfermedad a nosotros nos produce una aflicción, ¿verdad? Sí. También incluye el sufrimiento por problemas que nosotros podemos tener en el trabajo, en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros vecinos. También involucra problemas espirituales que nosotros podamos tener, problemas emocionales. Es una gama de sentimientos que llevan a una persona a estar afligido. Y no se engañe, hermanos, con aquellos que le dicen que el pueblo de Dios, el cristiano, no puede estar triste ni puede estar afligido. Sí, claro, si lo estamos muchas veces. Y ese era precisamente el tema de los versículos de la epístola de Santiago en versículos anteriores. La palabra afligido entonces involucra precisamente todo eso. Entonces ahora vamos a los versículos 14, 15 y 16. Que va a hablar de la oración de los ancianos de la iglesia. Entonces, recorrimos nuevamente como procedimiento hermenéutico al griego. Y en griego, estar enfermo es la palabra asteneo. Y significa literalmente estar sin fuerza. Y repetimos, puede referirse a una debilidad emocional, espiritual o física. Solo el contexto puede aclararnos el verdadero problema y su gravedad. Veamos lo que dice el versículo 15. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Encontramos aquí otra palabra griega para designar al enfermo, es la palabra kamno. Significa agotado, gastado, cansado. Y también se utilizaba en esa época para describir documentos viejos desgastados que no se podían leer. En aquella época la palabra kamno significaba además una enfermedad gravísima que implicaba una muerte inminente. La palabra kamno se utilizaba mucho. Incluso se utilizaba para referirse al difunto. Por tanto, Santiago aquí, hermano, no se refiere a una leve enfermedad. No era una gripe, no era una herida sin importancia, no era un dolor de articulaciones, era una enfermedad grave, complicada. Aquí no se trata tampoco de un ritual para hacer una sanidad. Y es interesante también observar que la única otra mención donde se menciona el aceite para ungir a los enfermos está en Marcos 6:13. Marcos 6:13. Porque después vamos a ver cómo el aceite se ha convertido en algo supersticioso dentro de las congregaciones, en algunas congregaciones de la iglesia. Marcos 6:13, en la actividad de los discípulos que el Señor había enviado,
Dice Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Estas explicaciones, hermanos, ya están respondiendo a ciertas preguntas que hicimos al comienzo. Recordemos, por la repetida mención de hermanos, entendemos que Santiago describe a hermanos cristianos. Los describe y escribe a hermanos cristianos que sabemos que en ese tiempo eran totalmente judíos. Entonces, esto es importante, estos versículos que aclaran que se refiere únicamente a ellos, no se refiere a todo el mundo. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿cómo es el proceso de sanidad? Y Santiago menciona 4 pasos fundamentales, y ojo para los hermanos que oran por los enfermos, tomar esto muy en cuenta. Número 1. En primer lugar dice, llame a los ancianos de la iglesia. Versículo 14, la primera parte. Los ancianos de la iglesia no somos nosotros los que ya pasamos de ciertas décadas. No les digo cuántas, pero sí, no se refiere a edad, sino a una jerarquía establecida en la iglesia, a una autoridad. Podríamos, en términos populares, los líderes puestos en la iglesia por Dios y que deben cumplir cualidades que nosotros mencionamos y hemos leído en los versículos 1 Timoteo 3 del 1 al 7, no lo busquen, y Tito 1 del 6 al 9. Y nótese aquí la forma plural en que se habla. Llame a los ancianos, porque generalmente al único que se llama en esos casos es el pastor. ¿Y qué pasa con el resto de los ancianos? Porque forman parte de los líderes del liderazgo establecido por Dios en la iglesia. Pero se ha vuelto una costumbre que como que el pastor es que el pastor es el que está más ungido. Y muchos me han dicho, es que usted está más cerca de Dios. No, a lo mejor estoy más alejado. No es eso. La escritura es clara, es el cuerpo de ancianos que lidera la iglesia por disposición de Dios. El enfermo que por su gravedad no puede levantarse, tiene que hacerlo. Tiene que llamarlos. Entonces, esto se hace en la casa del enfermo. No se trata de alguien que tenga un don especial, el don de sanidad, llamemos eso, porque él ora y los enfermos se sanan. Eso es una mentira. Sería una equivocación tampoco dar pie a esto para hacer esos cultos de sanidad que uno ve. ¡Oh, culto de sanidad! Y en España había un lugar, una localidad que más bien la iglesia parecía un Evais. Decía, ¡oh, culto! Calzadura de muelas. El día siguiente, hoy culto de sanidad, dolores de estómago. Y así van todos los cultos de hígado, de riñones, de todo. Eso no es bíblico. Jamás nuestro Señor Jesucristo abrió una campaña para sanidad de ojos, de hígado, no. Él sanaba porque la Biblia establecía una señal para que se declarara que él era el Mesías. Entonces no se trata de eso. Entonces, en segundo lugar, número 2, dice, y oren por él. Y que esto es algo bastante delicado porque la confesión de pecados desempeña aquí un papel fundamental. Todo el contexto habla de ello. Porque todo cristiano sincero en momento de enfermedad debería realizarse una autoevaluación y preguntarle al Señor, ¿cuál es el propósito
esta enfermedad que yo estoy padeciendo? ¿Qué pecado he cometido? ¿Qué cosa hago que no te agrada? Y quizás estoy sufriendo las consecuencias. Pero ojo, en ningún lugar de la Biblia se menciona que la enfermedad sea siempre consecuencia del pecado. Esta enseñanza es insostenible. No toda la enfermedad es consecuencia del pecado. En este caso sí, porque el texto y el contexto así lo dicen. Hay enfermedades que son provocadas por uno mismo. Si yo todos los días estoy comiendo chicharrones, al cabo del tiempo me hacen un examen de sangre y el colesterol lo tengo en 1200. Si no me cuido, puedo llegar a tener 800 de azúcar y estarme consumiendo el azúcar. O sea, muchas veces uno mismo se provoca las enfermedades. No es un castigo, no es un juicio, es un mal hábito de la persona. Solo piense, porque mucha gente dice, no, es que quién sabe qué pecado cometió y está con ese cáncer. Juan capítulo 9. Cuando eso sucede, lleve a la persona al capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y solo piense en el hombre que nació ciego. Capítulo 9 de Juan. Capítulo 9 de Juan. Pasa Jesús, dice, y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, si nació ciego no había pecado, ¿verdad? Era obvio. Entonces, por sus antepasados, porque había la costumbre de que la persona venía arrastrando los pecados de sus padres. Y aún existe todavía esa creencia de que existen esas cadenas de maldición sobre las personas. Y dice, ahora corto esa cadena, quito eso. No, o sea, Ezequiel fue muy claro, los padres no sufrirán las consecuencias de los pecados de sus hijos, ni sus hijos las consecuencias de los pecados de sus padres, porque había un dicho en Israel que cada rato se repetía: los padres se comen las uvas verdes y a los hijos les da la dentera. Nunca más se diga eso, dice Ezequiel. Cada uno es culpable, responsable de su propio pecado. El alma que pecare, dice, esa morirá, dice Ezequiel. Sin embargo, es posible que pecados persistentes, no confesados, puedan llevar a buena vida a un cristiano a tener dificultades físicas como consecuencia de un juicio. Pablo lo escribe claramente, y a propósito de la cena del Señor, primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 29 y 30. Búsquenlo, por favor, porque eso es aplicable a la cena del Señor, hermanos, porque siempre se ha metido en la mente de las personas por malas enseñanzas, que habla cuando dice cada uno examínese a sí mismo y discierna para que no coma juicio, beba y coma juicio. No es por un pecado, hermano, es discernir el cuerpo, que es diferente. Dice aquí, versículo 29, porque el que come y bebe sin distinguir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y bastantes duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. En la versión Dios habla hoy es más clara y dice,
Porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos, están débiles y también algunos han muerto. Entonces hay que discernir el cuerpo. Y cuando decimos cuerpo, no solamente el cuerpo físico del Señor, sino su cuerpo, que es la iglesia. Si usted no discierne el cuerpo, que es la iglesia, entonces no toma la cena dignamente, porque para eso nos reunimos como cuerpo, para tomarla. Vamos al tercer punto. El tercer lugar dice, ungiéndolo con aceite. Ungir con aceite se traduce aquí en el griego aleipho, que se hacía tanto con fines médicos como ceremoniales. En el Antiguo Testamento se usaba mucho porque era símbolo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no estaba. Entonces se usaba como símbolo para apartar, para ungir a reyes, para ungir a sacerdotes, para apartarlos para el ministerio, cosas del templo. Se hacía con eso, pero también el aceite se usaba con fines médicos. Marcos 6:13 habla precisamente de eso, porque en las iglesias generalmente se usa un aceite del que venden en el mercado, dice aceite extra virgen, pero ese aceite era directamente tomado del olivo, y porque verdaderamente era un aceite medicinal. A ese aceite se le agregaba mirra. La mirra es una sustancia que se usó incluso en la sepultura del Señor, que limpia, que purifica el cuerpo. También se usaba la canela, que era símbolo de la honestidad, la integridad. La caña aromática, cánamo, también con una función. Casia, otra hierba, y el aceite de oliva extra virgen, ese sí era verdaderamente extra virgen. O sea, era un aceite especial. No era un aceite que venden en Palí o en Metrocentro, no, era un aceite especial, bien preparado. ¿Por qué? Porque tenía uso también medicinal. Entonces, ¿de qué se trata entonces? Vemos el contexto. Si el aceite fuera el que produce la curación, entonces está de más la oración de los ancianos. Porque, hermanos, es peligroso que muchas veces ocurre lo que ocurre en las iglesias, que si la persona siente que no la van a ungir con aceite, entonces la oración no tiene validez. O sea, el aceite no es el que tiene el poder para sanar, es Dios. Aquí lo dice claramente. Y la oración se canaliza en ese sentido, pero no es al aceite. Si no hay aceite, no importa, hermanos. No sé si me estoy explicando, porque muchas veces el aceite se ha convertido en algo supersticioso. Y en muchas iglesias incluso se estafa a la gente diciendo que el aceite viene de Israel, como que es más poderoso para sanar. No, el aceite simplemente era un simbolismo. Se tenía para incluso curar a las personas por los ingredientes que tenía. Se trata más que todo de un acto simbólico, un simbolismo nada más. Y como el aceite de la Biblia siempre significa salud y bienestar, en nuestro contexto significa eso, simplemente un bienestar físico. También tiene otras propiedades el aceite. La persona se siente protegida, se siente cuidada, se siente arropada, se siente llena del amor de la comunidad, se siente bien físicamente. El aceite también, comunión, como dice el Salmo 133, 2. O sea, es simbólico, hermano, pero no es que el aceite va a hacer el milagro de la curación.
Todo esto, como dice el versículo 14, al final debe hacerse en el nombre del Señor. Por lo tanto, los ancianos están actuando con la autoridad que le confiere el Señor y no por sí mismos. No actúan por sí mismos. Ellos tienen una responsabilidad que ya vimos aquí. Y la oración de fe salvará al enfermo. Este versículo es precisamente el que acaba con la actitud errónea de muchos que dicen: bueno, yo oré, pero usted no se sanó porque no tenía fe. ¿Usted ha oído eso, hermanas? Otros dicen: voy a orar, pues basta que usted crea, que tenga fe y usted será sanado completamente. Tenga fe. Y a veces la persona no se cura, es que no tenía fe. Muy fácil, ¿verdad? No es eso, hermano. Aquí ni siquiera se menciona la fe del enfermo, la oración de fe de los ancianos. ¿Se acuerdan de aquel paralítico que bajaron rompiendo el techo de la casa? El enfermo ni siquiera sabía que lo estaban bajando, ni siquiera tenía fe, era la fe de los que estaban bajando al enfermo. Son los ancianos que hacen una oración de fe. Y en última instancia, el versículo deja claro, hermano, deja claro quién es finalmente el que actúa y trae la sanación. No son los ancianos, sino lo que dice el versículo 15. Léalo usted, dice: y el Señor lo levantará. Es el Señor el que hace el milagro. Porque todos los milagreros y sanadores de hoy en día, todos se echan la gloria de que la oración de ellos sanó al enfermo. No, es el Señor el que actúa y Él es el que sana, Él es el que levanta. Y nadie se puede atribuir que su oración fue la que hizo el milagro. Fue nada más un vehículo para que el Señor hiciera el milagro. Entonces, hermanos, el contexto de Santiago, lo que hemos leído, es que se trata de un hermano que cayó en un pecado grave. Se enfermó seriamente, se arrepintió de corazón, ¿verdad? Y se hizo el milagro de la sanidad. Fue levantado, fue sanado milagrosamente por el Señor. Y si ha pecado, dice, le será perdonado. Y por último encontramos en el versículo 16, léalo, aunque ahí donde lo tiene, versículo 16. Dice: confesaos los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La petición eficaz del justo puede mucho. Ahora, eso de la confesión de los pecados unos a otros no es como dice la iglesia romanista, que entonces una persona se sienta en un cubículo parecido al que tenemos allá y entonces la persona se arrodilla y comenzaría sus pecados. No es eso. Es declararle al Señor su pecado, y cuando es un pecado que usted no puede manejarlo, usted puede recurrir al hermano, puede llegar al hermano, necesito una oración, estoy enfermo, pero mira, es que yo soy adicto a la pornografía, no la puedo dejar, me tiene atrapado y por eso tengo este juicio sobre mi persona. Y entonces usted puede orar en esa dirección.
Ahora, no todas las personas, repetimos, están enfermas por pecado, ¿verdad? Sí, hacemos esa salvedad. Porque no es un principio general que tengamos que confesar nuestros pecados a todo mundo. Más a una persona que es chismosa, peor todavía. Pero eso es de gran ayuda espiritual cuando se hace con una persona que uno sabe que es íntegra, que es honesta. Pues la oración eficaz del justo puede. Ahora vamos a los versículos 19 y 20, los finales, que los llevan ya a lo más importante. Al final, como dice, se cierra con un broche de oro, mostrándonos que los pecadores redimidos se salvan de la muerte física prematura mediante el arrepentimiento que viene por la disciplina de Dios. Veamos los versículos 19 y 20. Si alguien lo lee para que lo recordemos, porque ese es el gran objetivo de Santiago en su carta, la restauración en todos los ámbitos físicos, espirituales, emocionales. Lo leen, ¿verdad? Alguien que lo tenga, por favor. Sí. Amén. Sin duda alguna, la palabra es clara. Un arrepentimiento sincero, hay una autoevaluación, ver, discernir por qué la enfermedad está atacando el cuerpo de la persona. No hacer acusaciones, decirle a la persona, seguramente usted está enfermo porque tiene un pecado oculto que no ha confesado. Podría ser que sí, pero podría ser que no. Tiene que tener discernimiento. Por eso el que está enfermo es el que tiene que declararlo. Porque hay personas que luchan constantemente contra un pecado, no pueden. Entonces, este es el gran objetivo de Santiago, y el medio que Santiago utiliza estas 14 situaciones en las cuales nosotros nos vemos reflejados. Cuando comenzamos hace 14 meses, criterios que nosotros podemos utilizar para comprobar si verdaderamente nuestra fe es genuina y verdadera. Si estamos realmente parados en nuestra vida espiritual o estamos fuera. Entonces es como un espejo que nos hace ver a nosotros cómo somos realmente. Finalmente, hermanos, como un anexo a la carta de Santiago, vamos a ver algo que puse aquí, derribando mitos. ¿Usted sabe lo que es un mito? No. ¿Sí saben qué es un mito? ¿Ah? Algo que se cree, sí, pero que no es cierto. Sí, eso es un mito. Por eso se habla de mitología, la creación mitológica, que es algo que se cree muchas veces, pero no es cierto la forma en que se creó el mundo en las herejías paganas. Derribando mitos. Número 1. Hay un mito que dice que la enfermedad es un espíritu maligno. Si alguien dice, es que tiene un espíritu de enfermedad, salve. Número 2, es un pecado oculto. No siempre. Y número 3, es porque la persona es débil en la fe. Esos son mitos sobre la enfermedad. Número 2, que la medicina atenta contra el poder de Dios. El uso de la medicina denota falta de fe. Hermano, pero ¿por qué usted sigue ese tratamiento? Usted es que no tiene fe. No sabe que por su llaga fuimos curados.
¿por qué toma esa medicina? No la tome. Se trata en estrategias o sabiduría demoníaca. Hasta me recuerdo yo en mis tiempos, hablar de medicina homeopática era hablar de brujería. Bueno, es que la medicina homeopática proviene de tierra que agarran en los cementerios. ¿De dónde sacaron esa bestialidad? Número 3, sobre la sanidad divina. Es un acto de magia evangélica. No es nada de magia, es poder de Dios. No depende de la voluntad de Dios, sino de la situación del hombre. Falso, ese es puro humanismo. Tiene un único propósito, que es la curación de la enfermedad. No, el propósito es diferente. Hay propósito que es para bien de las personas, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, yo tengo aquí algunas sugerencias. Primero, una pregunta que quiero que ustedes la analicen a la luz de la palabra. ¿Sigue Dios curando a los enfermos hoy en día como lo hacía en el tiempo del Señor Jesús, Él y los apóstoles? Les dejo esa inquietud para que ustedes la tomen en consideración. Y hay también una serie de sugerencias cuando a nosotros nos dieron un taller sobre administración en las cárceles y sanidad en los hospitales, tratar de administrar a enfermos en los hospitales. Unas recomendaciones. 1. Nunca levanten falsas expectativas al enfermo. O sea, no le digan: el Señor me habló y me dice que usted va a ser levantado de esa enfermedad. Solo falta que usted tenga la fe suficiente y Dios lo va a levantar. Usted va a caminar, usted se va a levantar, usted no volverá a enfermarse. Nunca haga eso. Número 2. Si está en el hospital y está el enfermo ahí, nunca llegue y le dice: ¿qué está tomando? Usted está tomando ibuprofeno. No tome eso. Eso le produce una artritis. No tome otra cosa. Mejor un té de manzanilla. Nunca le diga, si no es por prescripción médica, nunca le diga a un enfermo que abandone su medicina. Y número 3, tampoco llegue como un pulpo a ponerle las manos al enfermo por todos lados, porque lo puede contaminar, porque en las uñas hay bacterias. Usted sabía, en las uñas hay bacterias, hay microorganismos que pueden infectar a un enfermo. Por eso los médicos usan los guantes estériles. Pero no llegue usted a ponerle las manos encima a la persona, porque la puede contaminar. Todas esas recomendaciones las dieron en ese taller, y dice: uy, qué barbaridad, todo eso lo he hecho yo. Pues tener mucho cuidado en ese sentido, hermano. Entonces, nosotros ya tenemos una directriz: cómo orar por un enfermo. Oramos. Por acción de gracias, porque la misericordia del Señor nos permitió a lo largo de 14 meses ver 14 situaciones en las cuales nosotros podemos vernos y poder decir si nuestra fe es verdadera, es genuina, o estamos un poco salidos de ese camino y entrar nuevamente. Oramos. Padre eterno y Dios todopoderoso y Dios bendito, damos gracias, Señor, porque su misericordia nos ha permitido concluir el estudio de toda la epístola del apóstol Santiago a la iglesia. Hemos aprendido, Señor, mucho de esta carta, sobre todo para aplicarla en nuestra vida diaria, para vernos, Señor, tal cual somos, porque muchas veces fallamos en alguno u otro sentido. Por eso nosotros pedimos que esta carta haya sido verdaderamente una forma en la cual nosotros podamos rectificar si estamos haciendo todo lo contrario. Que el Espíritu Santo que habita en nosotros sea quien nos guíe hacia toda verdad, nos esté recordando constantemente esta palabra para que podamos aplicarla en nuestras vidas.
Damos gracias por ello, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que su pueblo que ha recibido esta palabra pueda tener la seguridad que es una palabra bendita, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es fiel y verdadera y útil para redarguirnos, para instruirnos, para cambiarnos, para orar en nosotros ese nuevo nacimiento que tan importante es para nuestras vidas, Señor. Oramos para que no sea solamente hoy que estudiemos esta carta, sino que constantemente estemos consultándola, estemos leyendo, para que en nosotros se haga un rema, para que podamos nosotros aplicarla a nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor, damos gracias también porque nos disponemos a participar de la cena del Señor. Y recordamos que la cena del Señor no es un acto mecánico, rutinario, y que la iglesia debe recuperar el sentido de la celebración de la cena del Señor, porque debemos de celebrar en el pan y en el vino al Dios verdadero. Debemos de participar en el Mesías alimentándonos en su mesa y bebiendo su copa, consciente que haciendo esto utilizamos su propia vida resucitada para sostenernos en nuestra propia lucha contra los poderes del paganismo. Hermanos, en la cena no solo recordamos un acontecimiento pasado, adoramos y participamos en la vida del Dios vivo y Señor revelado en el Evangelio. La cena del Señor es un acto de fe y comunión profundamente significativo para todos los creyentes. A través de este acto sagrado, recordamos el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús. Renovamos nuestra relación con Él, fortalecemos nuestra comunión con otros creyentes y nos comprometemos a vivir una vida de obediencia y servicio a Dios Padre. Lo hacemos discerniendo el cuerpo que es su iglesia. Así que vamos a orar para